La semana pasada, para recordar un poco, hablábamos de 4 características importantes de la Biblia. 4 características importantes. La primera de ellas es que la Biblia es la autoridad doctrinal suprema. ¿Ok? La Biblia es la autoridad doctrinal suprema. No hay nada más, nadie más, no hay un libro adicional más, no hay una persona más que tenga mayor autoridad en la tierra que la palabra de Dios. Dice la Biblia que ella es la lámpara que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana amanezca en nuestros corazones. Todavía la Biblia no alumbra como quisiéramos, porque hay cosas que Deuteronomio 29:29 dice, hay cosas que son secretas. Cierto que sí, hay cosas que usted no comprende, hay cosas que usted fácilmente no, porque la Biblia no las declara con exactitud. Deuteronomio 29:29 dice que evidentemente hay cosas que son secretas, pero hay cosas reveladas que son suficientes para alumbrar el camino. Así dice la Biblia en el Salmo 119. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra. Y la palabra, por supuesto, se está refiriendo a la escritura. La palabra alumbra el camino. La palabra, ¿qué es lo que hace? Alumbrar el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. Así que si usted lee Juan capítulo 20, dice la Biblia que aquí la Biblia lo que hace es mostrarte el camino. Ahora, no son muchos caminos. Se dijo en la antigua Roma, ¿cierto? Porque se dedicaron a construir caminos. Dice, todos los caminos conducen a Roma. Eso lo usan para decir, no importa qué religión tú tengas, todos los caminos conducen a Dios. Y eso es preocupante y además peligroso, porque no son todos los caminos. Evidentemente en la nueva era se habla de Dios, evidentemente en todas las religiones se habla de Dios, pero escúcheme bien, ¿dónde está el epicentro? En Jesucristo. Por eso la palabra de Dios dice, ¿quién dicen los hombres? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entendiendo tu revelación y tu conocimiento acerca de Jesús, así será de claro el hecho de que tú puedas conocer el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice que esta palabra te alumbra de tal manera que puedas conocer el camino. Juan capítulo 20, así dice la Biblia, e hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro. Pero las que están escritas, dice, son suficientes para que creáis y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, leyendo la Biblia, encontramos que la palabra de Dios afirma que ella misma es la palabra de Dios. Muchas veces en la Biblia encontramos, así dice el Señor. Directamente el mismo Dios está hablando, el mismo Dios está mostrando y está enseñando lo que el hombre necesita conocer. Estamos convencidos de que las afirmaciones de la Biblia, de que es la palabra de Dios, porque ella nos lo muestra, porque tiene un poder sobrenatural, que es una sabiduría no de este mundo. Amén. La sabiduría que usted encuentra en la Biblia es una sabiduría, la Biblia dice que viene del cielo. Hay sabiduría terrenal, hay sabiduría celestial. No pretenda ser sabio ante la opinión de los hombres. La Biblia dice que hay sabiduría terrenal. La Biblia dice que la sabiduría de este mundo es animal, terrenal y diabólica. ¿Cierto? Porque muchos, abrazando esa sabiduría, abrazando ese conocimiento, profesan ser sabios. Y así, y pretendiendo ser sabios, la Biblia dice que se hacen necios. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Hay muchos que profesando la sabiduría del mundo terminan diciendo, no hay Dios. Y por eso tenemos que ir a la palabra de la sabiduría del cielo, que es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. La palabra de Dios entonces nos revela la verdad espiritual de lo sobrenatural. Las palabras de la Biblia son autoatestiguadoras. ¿Qué quiere decir? La palabra de Dios misma nos muestra. Cuando hablamos de la autoridad suprema, hay que tener claro que para que la Biblia sea la autoridad doctrinal, no solamente doctrinal, sino también de moral, de conducta, encontramos que la Biblia, ella misma es inerrante. ¿Qué quiere decir eso? La Biblia no se equivoca. Si usted en algún momento dice, oye, aquí hay una contradicción, sepa que el problema no es de la Biblia, sepa que es su problema, que hay cosas que usted de repente está pasando por alto a la hora de interpretar la Biblia. La Biblia tiene la verdad, ella es la verdad. Dios, dice la Biblia, que no puede mentir ni hablar falsedades.
Por eso cuando hablamos de la Biblia encontramos que la palabra de Dios es la verdad por antonomasia. Todas las palabras de la Biblia son verdad y no hay error en parte alguna. Salmo 12, versículo 6 dice: las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en oro o en horno de tierra, purificada 7 veces. Proverbios 35 dice: toda palabra de Dios es limpia, Él es escudo a los que en Él esperan. Y en el capítulo 119, versículo 89 dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios no cambia. Amén. La palabra de Dios no hay que modificarla. La palabra de Dios no hay que corregirla. ¿Cierto? Si usted lee, por ejemplo, los escritos de Rutherford, los escritos de Elena de White, los escritos de José Smith, todos ellos han tenido una cantidad de ediciones, y en esas ediciones hay que corregir una cantidad de cosas. La Biblia no se corrige, la Biblia se actualiza. Obviamente que si usted va a entender o a leer una Biblia escrita por allá en la antigua versión de Cipriano de Varela, Casiodoro Reina, si usted lee ese español, usted no lo va a entender. Obviamente que el español, como todos los idiomas, se actualiza. Hay palabras que caen en desuso. Y obviamente, ¿qué es lo que nosotros hacemos con la Biblia? La actualizamos, la contemporizamos. ¿Para qué? Para que el lenguaje de la Biblia sea actual. De hecho, hay una Biblia que se llama, una versión de la Biblia que se llama Biblia en lenguaje actual. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque de hecho, la maravillosa Biblia Reina Valera de 1960, hay algunos de ustedes que nacieron antes, ¿cierto que sí? ¿O cuántos nacieron después de 1960? Oye, Carlos, tú no levantaste la mano, ¿ah? Padre, en el nombre de Jesús. Muy bien. La palabra de Dios, entonces hay que actualizarla. El himno nacional de la República de Colombia, fíjese, Orestes Índice, Rafael Núñez, lo escribieron, y nuestra coterránea Shakira no sabía si era sublime u sublime. Por eso ella se equivocó y le dieron tanto palo. Y mucha gente no sabe ni qué es sublime ni qué era sublime. De hecho, hay muchos que ni siquiera, siendo españoles colombianos de nacimiento, no saben qué significa inmarcesible. ¿Qué significa inmarcesible? Inmarcesible. Esos son lenguajes que obviamente suenan lindos, pero que hoy día nadie dice, ¿cierto? Nadie utiliza esa palabra. Esa palabra se usó en su momento. Hoy día esa palabra debería ser inmarchitable. Inmarchitable, eso es lo que significa inmarcesible. Pero cualquier día la palabra inmarchitable también quedará en desuso. Y obviamente el idioma hay que actualizarlo. Una cosa es la actualización de la Biblia. Y escúcheme bien, en esas actualizaciones de la Biblia hay versiones. Fíjeme bien, hay versiones de la Biblia que en esas traducciones pueden cometerse errores de traducción, ¿cierto? Errores de traducción. Pero la palabra de Dios que fue escrita en su momento, esa palabra, su lenguaje original, su contenido. Por eso un buen estudioso de la Biblia tendrá la oportunidad de tener un Antiguo Testamento interlineal hebreo y un Nuevo Testamento interlineal griego, ¿cierto? Porque eso les va a permitir conocer cuál fue el idioma en que se escribió. Y recuerden ustedes que la Biblia no fue escrita en alemán, ni en latín, ni fue escrita en inglés. La Biblia fue escrita en griego, hebreo y arameo. Entonces, textos como esos nos permiten conocer y comprender y profundizar. Nosotros tenemos, un buen estudioso de la Biblia tendrá la obligación de profundizar a la luz del idioma, porque el idioma te permite comprender, entender. Usted encontrará a muchos predicadores diciendo la palabra tal que viene del hebreo tal o viene del griego tal, que significa esto. ¿Por qué? Porque recuerde que la Biblia fue escrita en hebreo y en griego y en arameo. Cuando nosotros vamos a la raíz etimológica de la palabra, vamos a poder comprender lo que en nuestro idioma español no podemos comprender. Hay palabras que en un idioma significan algo y al traducirlas a otro idioma no hay una palabra que sea exactamente igual. Por lo tanto, utilizan una parecida. Y en esa utilización de la palabra parecida, evidentemente
se puede perder un poco el sentido. Por ejemplo, paz. Para todos estamos hablando de los diálogos de paz, y la palabra paz y paz y paz. En el hebreo, la palabra que se utiliza para referirse a paz es shalom. Fíjate que en el hebreo la palabra shalom tiene una connotación profundamente amplia. Si usted estudia la palabra shalom en hebreo, usted va a poder comprender mucho más lo que la Biblia dice cuando enseña que tú guardarás en completa shalom a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. La palabra shalom es una palabra que implica sanidad, bendición, prosperidad. Implica la bendición por completo. No es únicamente la tranquilidad, porque a veces utilizamos la palabra paz para referirnos a tranquilidad. Y óigame bien, hay hogares donde no hay peleas, pero no hay shalom. ¿Aló? O sea que el hecho de que no haya discusiones, pleitos y platos volando no significa que hay shalom. De pronto hay tranquilidad, ¿cierto? Y hay alguien que dice: cuando la casa está tranquila, vayan a ver qué está pasando. Posiblemente algún muchachito está haciendo una travesura, ¿cierto? Y a veces la tranquilidad no es tal, ¿cierto? Pero cuando vamos a la Biblia, la palabra shalom implica mucho. Cuando vamos, por ejemplo, a la palabra amor, 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 amor. Y para nosotros amor es amor. Para el hebreo, para el griego en que se escribió, wow, el amor es profundo. Amor ágape, amor eros, amor filios, amor estorge. Así que hay 4 tipos de amor. Y en el idioma español solamente referimos amor. Pedro, cuando estaba allí, y hago referencia a esto porque es interesante, le dice Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? Y dice: tú sabes que yo te amo. Y vuelve y le pregunta: Pedro, ¿tú me amas? Y él le dice: Señor, tú sabes que yo te amo. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que yo te amo. Sin embargo, cuando vamos al idioma, el griego, encontramos esto. Jesús le estaba diciendo: Pedro, ¿me agapeas? Y Pedro le decía: Señor, tú sabes que te fileo. Y por eso encontró, y por eso le volvió a preguntar: ¿por qué se entristeció Pedro después de haberle dicho 3 veces te amo? Porque él comprendió que Jesús le estaba diciendo: ¿me agapeas? O sea, tu amor por mí es ágape, totalmente superior, no circunstancial, no momentáneo, no humano, sino divino. Pedro recordó que él lo había negado, por lo tanto le dijo: Señor, tú sabes que te fileo. Entonces Jesús le dijo: ¿sabes qué? Como me fileas, para que tú me puedas agapear, ve y demuéstramelo. Porque sabes que el amor que tú verdaderamente le demuestras a Jesús no es el amor que sale de la boca, es el amor que se manifiesta a través de la compasión por los perdidos. Por eso Jesús le dijo: bueno, yo te voy a pedir una cosa: ve y apacienta mis ovejas. Cuando tú apacientes mis ovejas, cuando las ames con verdadero amor ágape, me habrás amado de manera perfecta. Entonces fíjese, ahí está el idioma aclarándote lo que para ti en el idioma español es profundamente limitado. Todas las palabras de la Biblia son verdad, le decía, así como también son la norma última de verdad. Óigame bien, son la norma, no solo la más alta, no solo la más excelsa, es la norma última. La Biblia es verdadera, es inerrante. Ella misma nos muestra y nos habla del propósito de Dios. Segundo, la Biblia es clara. La Biblia no es para unos cuantos eruditos que la puedan entender correctamente. La Biblia es clara. Leíamos la semana pasada en Deuteronomio 6: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en la casa, en el campo, al acostarte, cuando te levantes. Así que los judíos tenían que repetir la palabra. La palabra no era compleja como para que la gente no la entendiera. Al revés, la palabra es muy, muy sencilla. La Biblia dice en el Salmo 19: la ley de Jehová es perfecta, convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. ¿Quién se tiene que convertir? ¿El espíritu? No. ¿Quién se tiene que convertir? ¿El cuerpo? No. ¿Quién se convierte? El alma. Por eso la Biblia dice en Hebreos 4:12 que la palabra de Dios es una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu,
Quiere decir que cuando tú partes el alma y el espíritu, cuando la palabra penetra y entonces convierte el alma, el espíritu no se convierte, el cuerpo no se convierte. Quien se convierte es el alma. Entiéndase esto. La Biblia no dice el cuerpo que pecare ese morirá. Eso es un concepto totalmente platónico. Platón decía que la corrupción estaba en el cuerpo. No. Cuando la Biblia está diciendo esto, está diciendo que es el alma. Dice, el alma que pecare, esa morirá. Así que usted se va a salvar. ¿Usted qué se salva? ¿Su cuerpo o su espíritu? Se salva el alma. Y vi las almas de los decapitados. Usted lee allí en Apocalipsis. Así que las almas, porque ahí está tus sentimientos, tus emociones, tu voluntad, tu ser está allí. Y obviamente el Señor te dotó de un cuerpo y te dotó de un espíritu. Pero la palabra de Dios, ¿a dónde apunta? Al alma, ¿cierto? El espíritu no necesita convertirse. El espíritu es la parte que nos permite comunicarnos y tener una vida espiritual. Leyendo todo esto encontramos que la Biblia es clara. La Biblia no es compleja. La Biblia no es para que unos cuantos simplemente la entiendan y nos la expliquen. Mucha gente quisiera que siempre le explicara y siempre tiene una pregunta. Y me encanta la gente que tiene preguntas. La sabiduría de la gente se mide más en las preguntas que se hace que en las respuestas que se dan o que da. Entonces hay mucha gente que tiene preguntas, pero se queda con las preguntas. Si usted tiene una pregunta, usted tiene que investigar, ¿cierto? Vaya a la palabra, vaya a la fuente e investigue, que obviamente usted tendrá una respuesta de parte del Señor para su propia vida. La Biblia está escrita de tal manera que todas las cosas necesarias para nuestra salvación y para nuestra vida y crecimientos cristianos están expresados muy claramente en la Biblia. Usted no puede decir, ay, es que Señor, yo forniqué porque es que yo no entendí qué significaba fornicación. Porque la palabra fornicación es una palabra griega, porneia. Fíjate que fornicación tiene que ver con pornografía. Entonces el que ve pornografía está fornicando. Y el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y el que peca contra su cuerpo está contristando ¿a quién? Al Espíritu Santo. Por eso es que hay mucha gente que estos días, óyeme, contristaron al Espíritu Santo. Y qué tristeza verlos en el Facebook. ¿Ah? Pero bueno, para eso está el Evangelio de Cristo. Usted no le pido y le imploro en el nombre de Cristo. Le exhorto. Si usted vio a alguien en el Facebook o lo vio en el carnaval o estaba viendo la batalla de flores por la televisión y vio al el hermanito fulano, ¿sabe qué? No se ponga a hablar mal de la gente. Señor, míralo, Padre, en el nombre de Jesús yo declaro que volverá en sí como aquel hijo pródigo volvió en sí y regresó. ¿Sabes por qué? Porque yo profetizo en el nombre de Jesucristo. La palabra no regresa vacía. Algunos estuvieron allá. Mire, un cristiano que haya degustado, así sea un poquito, el don celestial, la Biblia habla del don celestial, no se pudo haber parrandeado el carnaval como cualquier mundano, porque sabes que el Espíritu Santo está allá dándole y dándole y dándole hasta que vuelva a los pies de Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Si usted estuvo en la batalla de flores y está aquí, hermano, lo bendigo. Bienvenido es. Pero como aquella mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio, a ti también te digo, ¿dónde están los que te acusan? De pronto algunos te acusan en el Facebook, pero el Señor te dice, ni yo te condeno, vete y no carnavales más. Quédate aquí en la casa del Señor. Usted dirá, bueno, la verdad es que tengo un año para consagrarme. Es verdad, el carnaval vuelve el otro año, pero me gustó lo que dijo el pastor Rafael el domingo. Hay gente orando por el carnaval que se acabe. No, el carnaval se le acaba a aquel que se entrega a Cristo. Así es. Amén. Dale un fuerte aplauso a Jesús. La Biblia es clara entonces. Aunque usted de pronto no entienda esa palabra, óyeme, la palabra de Dios es clara. La Biblia dice, mentir es mentir, matar es matar, chismear es chismear. Cualquier palabra, cualquier pecado. Usted sabe que los pecados no son mortales ni veniales, ¿cierto que no? Todos los pecados son mortales. Todos, no hay pecado venial, no hay pecado capital,
Hay algunos hermanos hablando de los pecados capitales. Todo pecado es mortal. ¿Sabe por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Por lo tanto, todo pecado es mortal. Entonces la Biblia es clara. La Biblia es clara por una razón muy sencilla. La Biblia, el Señor la colocó en nuestro corazón a través de la conciencia. La conciencia en nuestro corazón nos acusa o nos defiende según nuestros propios razonamientos. Así que la conciencia que el Espíritu Santo nos ha regalado, o que el Señor nos regaló, es usada independientemente de que usted conozca con exactitud la Biblia. La palabra de Dios allí, de alguna manera, a través de la conciencia, porque es un elemento que nos ayuda a comprender, a volver en sí cuando de alguna manera nos equivocamos. Mucha gente, siendo no cristiana, la conciencia lo acusa, y mucha gente la conciencia le hace volver, porque es como una señal de alerta, es como un sistema de alarma que el Señor colocó a todo ser humano. Por supuesto que las alarmas se dañan. La Biblia también dice que la conciencia se puede dañar, y es cuando se cauteriza. Esa conciencia cauterizada es aquella persona que peca deliberadamente, que ya no siente ningún tipo de remordimiento, y ya la acción y el redarguir del Espíritu Santo está completamente fenecido en su corazón. Le hablábamos de la necesidad. La Biblia es necesaria, y cuando hablamos de la Biblia, ¿para qué es ella necesaria? Para conocer el Evangelio Salvador de Cristo. Usted puede conocer a Dios o puede intuir que Dios existe, pero jamás podrá conocer el Evangelio de Cristo si no es por la palabra de Dios. La ley sacrificial, el sacrificio, la sangre derramada en el madero de la cruz, la sangre de los corderos, eso jamás hubiera podido ser entendido de no haber sido por la palabra, porque la Biblia es necesaria para que tú y yo conozcamos el Evangelio Salvador de Cristo. Asimismo, la palabra de Dios es suficiente y necesaria para conocer la voluntad certera de Dios. La voluntad certera de Dios. La palabra nos muestra esa voluntad perfecta. Dios tiene una voluntad perfecta. ¿Y esa voluntad perfecta dónde está? En la palabra de Dios. Y por último, la Biblia es suficiente. Dígale al que está a su lado: suficiente. Cuando hablamos de esto, estamos diciendo que la palabra de Dios, mira lo que dice en 2 Timoteo 3:15: desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la palabra de Dios es suficiente. Recuerde, suficiente. Usted puede tener un devocional, usted puede tener un libro muy interesante, pero primero y por encima de todo, usted va a encontrar la palabra del Señor. Bien, cuando nosotros vamos, ya la semana pasada hablamos de los libros deuterocanónicos o los libros apócrifos, y leímos varios textos bíblicos, ¿cierto? Varios textos extra bíblicos de esos libros que sin lugar a dudas no fueron libros inspirados por el Espíritu Santo. De hecho, errores profundos, diametralmente contrarios a la luz de la Biblia, son escritos en esos libros. Y para leerles un poquito, ¿no? Porque hay algunos que tienen una Biblia ahí, que mi Biblia está perfecta porque tiene 73 libros. Están contentos porque la Biblia de ellos es más grande. Le voy a decir, cuidado, hay libros de la Biblia que no aparecen en el canon del Antiguo Testamento, tampoco aparecen en el canon del Nuevo Testamento, y hay que tener cuidado con eso. Por ejemplo, leyendo libros interesantes, algunos de ellos son interesantes para la historia, pero por ejemplo, en el libro de Tobías, en el capítulo 4, versículo 11, dice: por cuanto la limosna libra de todo pecado y de la muerte. La limosna, de ahí salió la palabra indulgencia. ¿Ok? Eso es peligroso, porque nadie puede pagar. Usted puede dar en gratitud lo que quiera. Si usted quiere gastar todos sus recursos por gratitud de la salvación, hágalo, pero jamás usted podrá pagar con sus recursos su salvación. ¿Ok? Y Tetzel decía en la Edad Media: tan pronto como suena la moneda en el plato, sale el alma del purgatorio para el cielo. Por eso es que se crearon las indulgencias, y eso lo sustrajeron de ese tipo de libros.
¿ok? Libros que obviamente no fueron aceptados por el pueblo hebreo, el pueblo judío, y que la iglesia tradicional muy amablemente los incluyó en sus libros para generar todo tipo de suspicacias. Dice también en Tobías 4:18: pon tu pan y tu vino sobre la sepultura del justo. Óigame qué cosa. O sea, ponerle comida al muertito. Por eso es que los santeros, la santería cubana, afrocubana, pide eso. Al muerto le ponen la comidita, le ponen la agüita. Y ahí usted puede ir al cementerio, y hay gente que tiene por costumbre llevarle a los difuntos, ahí en el cementerio, ciertas, la comidita que le gustaba. Hay gente que le lleva parranda al muertico también. Eso lo sacaron de Tobías 4:18, imagínese usted. También dice aquí, Tobías, ese Tobías estaba lleno de mosto. Dice en el versículo 6, capítulo 6, versículo 8: respondiendo el ángel a Tobías le dijo: si pusiere sobre las brasas un pedacito del corazón del pez, su humo ahuyenta a todo género de demonios. Imagínese usted. De ahí salió el saumerio, que hay que ponerle un poco de cositas para que se ahuyenten los espíritus, ¿cierto? Y hay gente que tiene cosas allí, quieren para ahuyentar los espíritus, un ruidito. Entonces quieren ponerle agua bendita, otros quieren poner aceite bendito, porque hay gente que cree que hay que poniendo aceite los demonios se van. Hay otros que creen que poniendo la emisora los diablos se van. Entonces ponen la emisora a todo timbal. Ahí está una hermanita reprendiendo. Entonces, ay, hermana, repréndame el espíritu aquí. No, hermana, si usted no consentirás que en tu casa more la injusticia. Usted tiene que echar de su casa todo aquello que no sea de Dios. Pero eso no es con pesacitos, con corazoncitos de pescado que se va a ir el demonio. No, usted tiene que reprenderlo con la autoridad que a Dios a usted le ha entregado en el nombre de Jesús. ¿Amén? Por ejemplo, Baruch capítulo 3 versículo 4: Dios de Israel, escucha ahora la oración de los muertos de Israel. Los muertos nada saben, dice la Biblia, su memoria es puesta en olvido. Así que un muerto, Dios no escucha la oración. Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. El muerto se murió. ¿Y qué pasó? La Biblia dice claramente que hay dos lugares a donde van los muertos. Hay una canción que dice: ¿a dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Esa gente no leyó la Biblia. La Biblia dice que los muertos, hay dos tipos de muertos. Unos van al seno de Abraham, que antes se llamaba así, ahora se llama el paraíso, los muertos en Cristo. Y hay otros que van ¿a dónde? Al Seol. Ya no existe, hermano, está desactualizado. Al Hades. El Hades es la antesala del lago de fuego. ¿Ok? Hades es exactamente lo mismo en el infierno. El infierno y el Hades son lo mismo, y no son lo mismo que el Seol. Porque en el antiguo pacto, la revelación, que es progresiva, en el antiguo pacto el Hades no era conocido, tampoco el seno de Abraham, solamente se hablaba del Seol, y se suponía que todos los muertos iban a ese lugar. Así que ahí encontrará usted muchas. Mire, mire, usted sabe de dónde salió la bulimia. ¿Cuál es la que se provoca el vómito? Bulimia, ¿cierto que sí? La sacaron de un libro de Eclesiástico. No es lo mismo Eclesiastés que Eclesiástico. Eclesiastés es un libro canónico, Eclesiástico no. En Eclesiástico dice en el 31:25: si te has visto forzado a comer mucho, retírate de la concurrencia y vomita, y te hallarás aliviado. Fíjese, esos malos consejos. ¿Ah? Ahí está. Ahí están esos textos que son impresionantemente complicados. Bien, vamos a hablar hoy de hermenéutica. La palabra hermenéutica, con H. Hermenéutica. La hermenéutica tiene que ver con la interpretación de textos antiguos. La hermenéutica no es exactamente una ciencia bíblica. La hermenéutica es usada, de hecho, cualquier abogado que nos acompañe esta noche sabe que hay una hermenéutica jurídica. El doctor Marcelo Giorgi nos está recordando que hay una hermenéutica jurídica, pero también hay una hermenéutica sacra. Esa hermenéutica sacra es aquella que tiene que ver con la interpretación de los textos bíblicos.
Obviamente, la hermenéutica, ¿qué es lo que hace? Tratar de tener unos elementos importantes que vamos a estar estudiando a lo largo de este curso, y vamos a hablarles de esas reglas de interpretación que se utilizan para poder tener claro cuál es el mensaje y cuál es el propósito con el cual se escribieron, y cómo sustraer el mensaje tal como lo dio el autor, ¿cierto? No tal como lo contemplaríamos ahora, porque hay mucha gente que dice, bueno, la Biblia hay que interpretarla a la luz del contexto actual. La Biblia hay que interpretarla en el contexto en que fue escrito, luego se interpreta en el contexto escrito y se trae a la contemporaneidad y se aplica. Pero no es interpretarla a la luz del contexto actual, porque la Biblia fue escrita en un contexto histórico, un contexto cultural, en un contexto gramatical que hay que interpretarlo para luego, sacando de allí lo que los eruditos llaman la exégesis, entonces se podrá hacer la debida aplicación a lo actual. ¿Está claro? Porque usted dirá, vamos a hablar del cigarrillo. Evidentemente en la Biblia no hablan del cigarrillo, porque en la época de Pablo y de Pedro y todo eso, no se hablaba de eso, ¿cierto? Vamos al contexto, interpretamos lo que la Biblia dice al respecto, lo traemos a la contemporaneidad y lo aplicamos. Entonces decimos que de la misma manera como está prohibida la droga, como está prohibido el cigarrillo, en su momento estaban prohibidas para los cristianos una serie de prácticas, como por ejemplo lo sacrificado a los ídolos, lo ahogado, ¿cierto que sí? Y eso es importante que lo podamos entender. La Biblia, es verdad que la Biblia tiene algunas cosas complejas de entender. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Pedro, el gran apóstol Pedro, según los hermanos, según los católicos, segunda de Pedro 3:15 dice, porque acuérdense que ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Fíjese algo, mire, vamos a mirar esto. La Iglesia Católica de Roma dice que Pedro fue el primer papa, que así como el actual, todo lo que él diga es exactamente jurisprudencia eclesiástica. Quiere decir, lo que él diga tiene validez y tiene interpretación. Sin embargo, cuando tú y yo leemos, fíjese que en la época actual el máximo jerarca de la iglesia tradicional es el papa, que si lo miramos desde el punto de vista histórico debería ser Pedro. Pero si usted lee la historia, en el Nuevo Testamento, en la historia de la iglesia primitiva, el protagonismo, entre comillas, obviamente del Espíritu Santo, pero si quisiéramos colocarle un protagonista a ese Nuevo Testamento después de Jesús y del Espíritu Santo, ¿quién sería? Pablo, obviamente Pablo. Y fíjese que Pablo escribía cosas, que vea lo que decía Pedro de él. Y tener entendido que la paciencia, no, eso no es así. Sí, perdón. Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor Jesucristo es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, dijo Pedro, hay algunas que son difíciles de entender. O sea que Pedro, y decía, y ven acá, yo he leído algunas cartas de Pablo y no son fáciles de entender, ¿cierto que sí? Por ejemplo, leer y Romanos, oiga hermano, eso no es fácil de entender cuando comienza Pablo a explicar una cantidad de cosas. O por ejemplo leer segunda a los Corintios, primera a los Corintios, cuando hace una revelación profunda. Creo que son las epístolas más complejas de Pablo, porque ya por ejemplo Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Gálatas, óigame, Gálatas es profundo. Gálatas es una carta compleja. Para usted poderla comprender, tiene que irse al contexto histórico, decir quién escribió, por qué lo escribió, a quién se lo escribió, qué estaba sucediendo en su entorno, para que entonces usted pueda decir, ya sé por qué lo dijo. ¿Ok? Pero Pedro decía que lo que Pablo había dicho, habían cosas que son difíciles de entender. ¿Aló? Hay algunos hermanos que cuando leen la Biblia dicen, estas son cosas difíciles de entender, pastor.
sobre todo aquellas que tienen que ver con el diezmo y la ofrenda. Ay, ahí sí hay cosas difíciles de entender. ¿Ah? Ahí hay cosas difíciles de entender. No lo comprendo, pastor. No sé cómo es. Explíqueme eso, ¿qué es diezmar? ¿Cómo es que yo voy a diezmar? Diezmo de aquí, diezmo de allá. Óigame, a propósito del diezmar y del ofrendar, vamos a ofrendar al Señor. Fíjese lo que dice Pedro: entre las cuales hay algunas cosas difíciles de entender. Esas cosas que son difíciles de entender, los indoctos. ¿Qué es un indocto? Un indocto es aquel que se cree que sabe mucho, ¿cierto? Pero no sabe nada. Un indocto es aquel que habla con palabras persuasivas de humana sabiduría, porque hay palabras persuasivas de humana sabiduría, pero no son palabras que acomodan lo espiritual a lo espiritual. La Biblia, para ser interpretada, necesita un intérprete correctamente. Y un intérprete correctamente es aquel que va a la palabra con un espíritu sensible. Dice que los indoctos e inconstantes tuercen. Así que hay textos de la Biblia que la gente tuerce, como también las otras escrituras. ¿Para qué? Oye, para su propia perdición. Así que torcer la palabra. Por eso la Biblia le dice, Pablo le dice a Timoteo que uses bien la palabra de verdad. O sea, tenemos que usar la palabra de verdad bien, porque la palabra de Dios, cierto, puede ser un arma que usted puede usarla en su defensa o usted puede usarla en el ataque. Y hay gente que usa la palabra de Dios en el ataque, y por eso la Biblia dice que hay mucha gente. Mire, no ha habido ninguna persona que se haya convertido a Cristo porque perdió una discusión. Ninguna. La gente se entrega a Cristo cuando la palabra, el Espíritu Santo, la pone en su corazón. Por eso la Biblia dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo al cual están cautivos. Entonces, la palabra de Dios, evidentemente, hay que saberla interpretar. Cuando nosotros hablamos de la hermenéutica en este caso sacra, nos va a permitir poder comprender algunos elementos importantes. Lastimosamente, a lo largo de la historia, mucha gente ha desconocido los principios de interpretación, y por causa de eso, la gran mayoría de personas están hoy día. Hay iglesias, por ejemplo, que impiden que una mujer use oro. ¿Cierto que sí? De hecho, el apóstol Pablo decía que las mujeres se abstengan del oro. ¿Está claro? Vamos a mirar por qué Pablo le decía. ¿A alguna hermana le gusta el oro? Aquí levante la mano las hermanas que le gustan el oro. O sea, que si yo les tratara de entender, de leer eso, yo diría que ustedes están fuera de la voluntad paulina o de la voluntad apostólica. Pero a las hermanas les gusta el oro. ¿Qué hermana o hermano no le gusta el oro? A todo el mundo. Pero Pablo decía que se abstuvieran de usar oro por una razón muy sencilla. En aquella antigüedad, en aquel entonces en Corinto, la gente iba, las mujeres no usaban el peinado hacia abajo, lo usaban hacia arriba. Así que las mujeres se peinaban más o menos como Margie Simpson, la de los Simpsons. Se peinaban hacia arriba. Entonces las mujeres, era un acto en aquella cultura, era un acto, ¿cierto?, que la gente usaba, las mujeres sobre todo, se ponían el oro y se ponían el oro en su cabello, ¿cierto? Usaban mucho oro en el cabello. La luz, cuando las hermanas llegaban al templo, la luz no era luz como esta, era luz, obviamente, de una vela. Cuando las hermanas llegaban al templo y todas ellas vienen perifolladas con el oro en el cabello, cuando llegaban al templo, obviamente que la luz de las velas se reflejaba en el cabello. Hermano, qué miniteca ni qué miniteca. Y entonces el apóstol Pablo decía: por favor, las hermanas, absténganse del oro. Fíjese, eso es cultura. Si usted hubiera entendido eso, no habría hermanos diciéndole que las hermanas no se pongan oro. No. Entonces es importante que lo podamos interpretar
correctamente. Y cosas como estas son cosas que usted va. Mire, hay un libro que a usted le va a convenir bien si usted quiere ser un buen intérprete de la Biblia. Es un libro que habla de los usos y costumbres del pueblo hebreo. Acuérdese, usted no se puede olvidar que aunque la Biblia fue escrita en idiomas distintos, la cultura en que fue escrita es una cultura netamente hebrea. Por lo tanto, si usted desconoce la cultura hebrea, usted va entonces a cometer errores o va a querer hacer que algunas cosas del pueblo hebreo se apliquen. Por eso usted ve que tantos cristianos hoy día tratando de volver al judaísmo. Eso la Biblia lo llama en Gálatas. Pablo le escribió a los Gálatas porque hay algunos que se quieren judaizar. Usted ha visto cuántos hermanos que usted cuando los ve aquí son nacidos en Bucaramanga, ya en Baranó algunos, otros en Cartagena, y cuando usted viene a ver que ahora hablan en hebreo, se ponen la kipá, andan con el talí, porque ahora se volvieron hebreos, se han vuelto judíos. Entonces se llaman los judíos mesiánicos. Cuidado con eso. O hay otros que se quieren poner otra serie de culturas que son netamente para aquella entonces. O por ejemplo, fíjense que la iglesia tradicional no interpretó correctamente, y la liturgia y la indumentaria de los prelados, de los sacerdotes y de los grandes jerarcas es una liturgia amalgamada. ¿Por qué amalgamada? Porque se amalgama el Antiguo Testamento con todo lo que el Antiguo Testamento explicaba, más otras culturas y otras costumbres que son de la antigua Sumeria, o de la antigua Babilonia, o de la antigua Grecia. Entonces usted encuentra cómo el sumo pontífice y los cardenales utilizan en su cabello o en su cabeza una mitra que en nada se parece a la mitra de los sumos sacerdotes del antiguo pacto. Era una mitra que tiene que ver con una adoración pagana al dios Dagón. Entonces eso es importante. Y entonces se amalgama la cultura, y hay que aprender a identificar que una cosa es lo que se puede aplicar ahora y otra cosa es lo que ya no tiene vigencia, porque son cosas netamente culturales desde el punto de vista bíblico. Cuando leemos la hermenéutica tenemos que saber, todo creyente tiene que usar una verdadera interpretación bíblica. Hay dos palabritas que yo quiero que usted hoy entienda. Una es la palabra exégesis. Exégesis, E-X-E, exégesis. Y otra cosa es la eisegesis. Cuando leemos esas dos palabras encontramos lo siguiente. ¿Qué es la exégesis? La exégesis es aquello que usas tú o es aquello que tú usas. Por ejemplo, le voy a explicar qué es la hermenéutica y qué es la exégesis. Usted tiene unas naranjas. Usted quiere de ellas sacar el jugo de la naranja. Entonces, la naranja es la palabra de Dios. Usted va a usar algo que se llama, digámoslo de alguna manera, el exprimidor eléctrico. Usted lo conecta, ahí está el exprimidor. El exprimidor, para poner una analogía, el exprimidor es la hermenéutica. Cuando usted pone la naranja, ¿cierto? Y usa la hermenéutica, entonces va a salir el jugo. Ese jugo es la eisegesis. ¿Ok? La sustancia, la interpretación, la aplicación es la eisegesis. Entonces, mire, es importante que lo sepamos así. Hay muchas personas que no van a la Biblia a sustraer de ella el mensaje para su vida, sino que van a la Biblia ya no a buscar una exégesis, sino a hacer una eisegesis, que significa meterle el pensamiento humano, meterle la opinión humana a la palabra para tratar de sacar algo que justifique su costumbre, su pensamiento, su pecado, su inmoralidad. Por ejemplo, hay algunos que van a la Biblia
con un pensamiento. Por ejemplo, ¿usted sabía que hay iglesias gay? ¿Sabía usted eso? Iglesias de homosexuales. Entonces esas personas que Dios ama, por supuesto que sí, pero que Dios no quiere que se queden en esa condición. Dios quiere sanar y restaurar sus corazones. Pero hay gente que va a la Biblia y dice: vamos a buscar un texto que justifique este asunto. Entonces van y buscan el texto donde David le dice a Jonatán: Jonatán, Jonatán, tu amor me fue más dulce que el amor de las mujeres. Óyeme, ese texto estos señores usan, mira, uy, eso ahí está claro. Buscan ese. Entonces eso es para entonces van y buscan el otro, el de Ruth y Noemí. Cuando Ruth le dice a Noemí: no me pidas que me vaya de ti, ni que te deje. Donde tú vayas, yo iré. Tu Dios será mi Dios. Donde tú vivieres, viviré. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hay muchas personas que dicen: oye, mira, Ruth y Noemí tenían algo raro. Justifican su pecado con textos bíblicos. O como por ejemplo el texto aquel de Juan el amado. Juan el amado poniéndole. De hecho, usted se va a reír de esto, pero esas doctrinas usan estos textos que acabo yo de mencionar para justificar, para decir: óyeme, que eso está permitido. Entonces utilizan de que Juan en la última cena le recostaba su cabeza, ¿dónde? En el pecho del maestro. Imagínese usted, eso hoy día aquí en la costa, en Barranquilla. Te voy a decir: ¿qué es eso? ¿Sí o no? Un hermano ahí en el pecho del pastor. Oye, un momentico, eche para allá, hermanito. ¿Cierto que sí? Entonces, eso es importante. Si nosotros vamos al contexto, vamos a poder entender esos tres pasajes con asombrosa exactitud, y nadie va a plataformar su doctrina y su pecado. Y así está la poligamia, ese que quiere tener varias mujeres y toda la cuestión. Utiliza textos fuera de contexto para su propio pretexto. Entonces es importante. Otra cosa que es, nosotros necesitamos leer la Biblia, conocerla y saberla interpretar. Porque hay gente que cuando va a otra persona, esa otra persona le dice dos o tres cositas, y entonces se preocupa y dice: ay, no sé qué voy a contestar. Vamos a ver lo que dice Segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Vea lo que dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ojo, no dice entre el mundo, no, entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Yo le expliqué en días pasados lo que es una herejía y lo que es un error. ¿Está claro? Por ejemplo, hace 15 días exactamente, yo dije que Juan el Bautista había escrito el libro del Apocalipsis. Obviamente que eso fue un lapsus. Yo jamás he pensado que Juan el Bautista escribió el Apocalipsis, pero lo dije porque cuando uno está en la discursión, en el discurso, uno puede utilizar acá. Y también dije ese día, casi que a propósito dirían algunos, que el Islam dice que Abraham sacrificó a Ismael. Yo dije que Abraham había sacrificado creo que dije Jacob, y obviamente que no es Jacob, estoy hablando de Isaac. Isaac, el papá de Jacob. Pero fíjese, usted no va a decir: ay, yo que pensé que el pastor Elio era un buen maestro, ahora resulta que es un falso maestro porque dijo dos cositas que son errores
que uno en la discusión, en el mensaje, uno puede cometer. ¿Está claro? Eso no descalifica ni al predicador, ni al maestro, ni a nadie. ¿Dónde se descalifica al maestro? Usted dice la Biblia que usted tiene, mira, Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4 dice que en cuanto a la fe hay que contender ardientemente. Cuando dice la Biblia que hay que contender ardientemente, es porque hay gente que quiere encubiertamente, de manera intencional, de manera por supuesto premeditada, introducir en la iglesia, en el pueblo de Dios, doctrinas que no son de Dios ni de la palabra. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, a nuestro Señor Jesucristo. El versículo 5 que dice, ese era el 3 y 4, la hermana Nuris no puso el 3, pero bueno, ahí está, el 3 y el 4 también hacen referencia a este pasaje, como también esto que acabamos de leer. Maestros que introducirán, dice, encubiertamente. Un maestro que introduce encubiertamente herejías, ¿cierto? Es gente que quiere llevar a la iglesia al error. Le explicaba yo a usted hace el año pasado, ese señor José Luis de Jesús Miranda, el famoso anticristo, ¿cierto? Mire, él no estaba confundido. No, eso no es confusión. Lo de él no es una ay, que es que él no fue a la clase de discipulado 1. No es eso. Al revés, demasiado sabe. Y su intención perversa era justificar su propia doctrina para establecer su propio reino en la tierra. Eso es algo absolutamente intencional. ¿Cierto que sí? Ahí la Biblia dice que son maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Hay errores que no son nada nocivos, ¿cierto? Pero hay errores destructivos. Por ejemplo, decir que ya no es necesario hacer la confesión recibiendo a Cristo como Señor y Salvador, porque hay algunos que dicen que ya no es necesario confesar a Cristo como Señor y Salvador. La Biblia lo dice. Mire, no hacerlo, eso es el espíritu del anticristo. Porque la Biblia claramente dice que hay que creerlo con el corazón y confesarlo con la boca. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No, que ya no hay que bautizarse, que ya le sirve el bautismo que usted le... Dígame, por favor, eso no sirve ese bautismo, porque no es un bautismo consciente, no fue por inmersión. Por lo tanto, ese bautismo no tiene validez, ¿cierto? Se usaría así como una presentación al Señor en la doctrina y en la costumbre que nuestros padres tuvieron, pero no lo que la palabra dice bautismo, baptiza, que significa sumergir, que implica una simbología de entrar al agua y participar de la muerte de Cristo y salir del agua y participar de la resurrección de Cristo. Entonces es importante que eso lo tengamos claro. La Biblia fue hecha cuidadosamente por el Espíritu Santo y los hombres de Dios que escribieron, lo cual quiere decir que cuidadosamente debemos estudiarla, no leerla, porque los creyentes nuevos leen la Biblia. Los maduros no leen la Biblia. Los maduros estudian la palabra. ¿Quiere saber si usted es nuevo o es viejo? ¿Le explico cómo saberlo? A Mateo, mi hijo menor, le ponemos el tetero, inmediatamente se duerme. Si usted es de los creyentes que apenas lee la Biblia le da sueño, significa que usted es un bebé espiritual que está tomando leche espiritual, ¿cierto? Pero si ya usted ha caminado un poco, al revés, si usted tiene sueño y comienza a leer la palabra, esa palabra a usted lo motiva, lo despierta. Y usted entonces, dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria. Mira lo que dice la Biblia en Proverbios 2. Dice: hijo mío, si recibiereis mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría,
si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares. Mire, el Señor está diciendo como cuando a usted le perdió un billete de 50,000 pesos. ¿Quién se le perdió un billete de 50,000 que no lo busca con desespero? Dígame que no. Y hay gente que se le perdió un billete y está callado, no dice nada porque no quiere alertar a la gente que otro venga y lo encuentre y se lo guarde. Pero ¿y usted qué está buscando? No, algo, un alfiler. No, se le cayó, se le perdió un billete. Dice, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Es que tiene que con diligencia. Usted tiene que ser diligente. Usted tiene que poner a la palabra toda la pasión. Tiene que disponer una hora al día a estudiar la palabra del Señor. Dice en el capítulo 3, versículo 3: nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante Dios y ante los hombres. ¿Quieres tener buena opinión ante Dios y los hombres? Lee la Biblia, vive la palabra y definitivamente tu vida será bendecida. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendecimos este lugar, tu pueblo, tu iglesia. Señor, gracias por este pueblo que tiene hambre. Tu palabra dice: el que tiene hambre será saciado. Yo los bendigo en tu nombre y declaro sabiduría e inteligencia espiritual. Proclamo en tu nombre bendición, crecimiento, sabiduría, Señor. Yo declaro, Dios, que habrá un entendimiento de tu palabra y podremos crecer, Señor, para que entonces nuestra vida dé fruto, mucho fruto, abundante fruto, para la gloria de tu nombre. Enséñanos, Dios, a no ser niños espirituales, sino a ser maduros, a que podamos crecer, a que ya vayamos a un paso más, a la vianda, Señor, al alimento sólido, porque tu palabra dice que el alimento sólido es para aquellos que han alcanzado madurez. Yo bendigo a este pueblo y declaro bendición, abundancia y prosperidad en el nombre de Jesús. Y este pueblo, con un fuerte aplauso, bendice.